Para comenzar, le damos la palabra a la honorable representante Ángela María Robledo. Bueno, muchas gracias. Lo primero, un agradecimiento al senador Jorge Robledo por esta invitación. Como bien lo dice Jorge, esta es quizá lo más interesante, es que esto es una perspectiva diversa y que estamos aquí y confluimos acá en función de que tenemos miradas y tareas distintas, perspectivas distintas, pero que nos convoca a un tema, y son los derechos de las mujeres en Colombia. Eso hay que celebrarlo, y yo agradezco, ¿cierto?, al senador y hoy candidato a la presidencia de la República por esta invitación. Yo creo que es verdad lo que aquí se decía, o sea, nosotros somos el 52% de la población colombiana, las mujeres colombianas. Estamos a la espera del nuevo censo para ver cuáles van a ser esos resultados. Y que en ese 52%, casi el 4%, lo dice el censo del 2005, un poco desactualizado, son mujeres indígenas, el 10% mujeres afro, y el 84% mujeres mestizas. Dentro de ellas, digamos, como un elemento transversal, el valor, pero muchas veces la invisibilidad de la mujer rural colombiana. Son cerca de 5 millones, de las cuales 2,5 millones son mujeres que viven en pobreza. Y como, digamos, en la aspiración de nuestra Constitución, desde una perspectiva liberal, nuestra aspiración es la igualdad, pero como dice la profesora Ana María Fernández, las mujeres en particular vivimos una igualdad desigualada, porque hay una enorme diferencia entre las formas como nosotros habitamos y vivimos, las mujeres mestizas, que hemos tenido educación, que vivimos en una gran ciudad o en una ciudad mediana, y una mujer indígena, muchas veces con una lucha por el proceso educativo, una mujer afro, aquí lo conversábamos, que sufre muchas veces en sus territorios la condición de esa desigualdad, y esa es una de las cosas que yo creo que hemos hecho visibles las mujeres en nuestra tarea desde el feminismo. O sea, no hay una condición de igualdad, sino hay una igualdad desigualada que es por una de las cosas que las mujeres tenemos que empezar a trabajar. Ha habido avances en el tema de participación política, ¿sí? Un avance muy apalancado en las leyes, en la ley de cuotas, en el sector administrativo, en la ley 1475, en el debate que hoy tenemos en el Congreso de la República a propósito del trámite de la reforma política. Pero también hay un fenómeno, no todas las mujeres que llegan a estas instancias de democracia representativa traen la agenda de mujer. Y en eso recuerdo los planteamientos de Chantal Mouffe, que dice, donde llega una mujer a la democracia representativa, que lleva agenda de mujeres, está la agenda de muchos de los discriminados. Por eso hay que buscar no solo la reforma política, sino transformar escenarios como el Congreso, como las asambleas, como los consejos, para que lleguen mujeres con agenda de mujer. Y una mujer con agenda de mujer tiene la posibilidad de trabajar con hombres que tienen agenda de mujer. Y eso me parece, digamos, que en el tema político, hoy que nos estamos preguntando, ojalá, con la renovación de la política, que eso sea un elemento clave y fundamental. Mujeres rurales. Decimos 2,4 millones de ellas viven en la pobreza. Solo en Colombia, de este fondo que tiene la ley 731, solo el 0,5% accede a créditos y apoyo tecnológico. Para no solo, porque hoy en día, después de ese proceso de paz, cuando yo recorrí Colombia, la aspiración de las mujeres no es solo a la propiedad de la tierra, al reconocimiento de la posesión de la tierra, sino también al uso productivo de la tierra. ¿Por qué? Porque las mujeres en el mundo, y este es un tema que Jorge ha trabajado muchísimo, son prácticamente el 70% de aporte en la economía campesina.
Y eso entonces es un elemento que tenemos que tener ahí clave. Y a propósito de lo que decía Jorge de los recursos, ya tenemos una institucionalidad, no la peleamos las mujeres, la logramos. La Secretaría de Mujer Rural, hoy en el Ministerio de Agricultura, y no hay recursos. Y hay dos deudas, no solo el tema presupuestal, sino una deuda que quedó en el plan de desarrollo, una política pública participativa con las mujeres rurales que este gobierno se va a acabar y no la hizo. Entonces, ahí en el tema rural viene toda la reconfiguración, ojalá que se vuelva una oportunidad con estos decretos y las leyes del Fast Track, pero también la urgencia de un fortalecimiento de la institucionalidad, en especial del sector agrícola para salir adelante. En el tema de las distintas formas de violencia, en términos de la violencia intrafamiliar, la casa, es el territorio más peligroso para las mujeres en Colombia. Y eso no solo lo resolvemos con leyes, como decía Jorge, eso se resuelve con un profundo cambio cultural que debe empezar por casa, que debe ser reforzado en los gobiernos locales, pero de manera muy importante en los medios de comunicación. Ahí hay que hacer, digamos, una profunda formación en el tema de la educación de las emociones, porque en el ADN del machismo están unas prácticas de dominio, de sometimiento y unas emociones como la ira, como la rabia, como el odio, que las mujeres tenemos que aprender a enfrentar desde la casa, y me parece que es un hecho fundamental. Estamos a la espera de un informe la semana entrante de Oxfam y la Casa de la Mujer sobre prevalencia de la violencia en territorios de guerra, que creo que va a arrojar resultados muy alarmantes y que nos va a hacernos preguntar cómo, por ejemplo, en ciudades como Medellín y Bogotá, a pesar de toda la institucionalidad que hoy puede tener comparado con municipios pequeños, municipios sin institucionalidad para proteger los derechos de la mujer, no ha logrado y parece que no logra remontar ese resultado. Entonces, Jorge Enrique, queridas mujeres y televidentes, este tema de las violencias contra las mujeres, pero en especial de la violencia intrafamiliar y de la violencia sexual, es fundamental. En el tema de la violencia laboral, lo decía Natalia, no es solo lo que tiene que ver con el desempleo, es la brecha y la enorme diferencia salarial que tenemos las mujeres, que frente a un mismo trabajo podemos tener ingresos. Bien difícil ya es el empleo, estamos llenos de contratos basura, pero aún en el empleo la diferencia de remuneración frente al mismo tema de formación es clave. Y dos temas con los que nos hemos encontrado con Jorge Enrique y con Natalia y este grupo, y es la economía del cuidado. Yo creo que es una de las violencias más invisibles, porque la economía del cuidado está atada a las prácticas de cuidado, a las prácticas de pan coger, a lo que significa un sistema de salud que no funciona y que la mayor responsabilidad de ese cuidado en el tema del sistema de salud recae sobre las mujeres, a una ley que nos demuestra que aportamos 130 billones de pesos en el uso del tiempo en la economía del cuidado y que este país y muchas sociedades no reconocen. Sería en la perspectiva de un trabajo político para el 2018 fundamental encontrar que eso que ya tiene un reconocimiento vaya poco a poco escalando mecanismos de redistribución. Y existen lugares del mundo donde ese reconocimiento del cuidado, que en Colombia, vuelvo y repito, 130 billones, se reporta en reconocer para la pensión, no más la discusión con las madres comunitarias. Si se hubiera reconocido esa tarea en el tema de economía del cuidado, las madres comunitarias hubieran podido demostrar que aportaron a la productividad de este país y que se les niega de manera mezquina ese recurso. Otro tema en el que nos hemos encontrado con el senador Jorge Enrique y con su equipo es en el tema tributario. Empezó con menstruación sin impuestos, y esa tarea hay que seguirla, pero lo van a ver ustedes más adelante, creo que Aurelio Suárez va a trabajar sobre eso. Hay que empezar a trabajar la perspectiva de género y medidas afirmativas con respecto a lo tributario. Ahí hay diferencias en lo patrimonial, hay diferencias en lo salarial y esos elementos me parecen fundamentales. Ya para terminar,
Hay una autora que a mí me encanta, que es Nancy Fraser. Y Nancy Fraser dice, aquí hay que dar una lucha en una perspectiva tripartita. El reconocimiento, que en eso el feminismo ha avanzado, las luchas por las distintas formas de identidad, las luchas desde las perspectivas étnicas son fundamentales. Pero eso hay que atarlo a la redistribución. Y esto toca de alguna manera la lucha de clases. Reconocer que hay que volver con nuevas formas y nuevas perspectivas, como dice CISEC, el tema de la lucha de clases. Y lo otro por la participación política. Las mujeres tenemos que, quizá la forma de poder resolver muchos de estos asuntos, de preguntarnos por las mujeres prostitutas, yo creo que el debate está sobre la mesa, pero hay que hacerlo con las mujeres en prostitución. Hay que hacerlo con las organizaciones de las mujeres que tienen sus perspectivas, que reclaman sus derechos y que hay que seguir trabajando. Y finalmente, queridas mujeres, querido Jorge Enrique y televidentes, hay una enorme amenaza para el 2018 sobre todas estas reivindicaciones, que muchas están en el territorio, que tienen que pasar al escritorio, que hay que transformar culturalmente esta sociedad, y es la regresividad de volver a la familia nuclear. Ahí hay una amenaza constante y total. Esta famosa ideología de género, que se recicla, que toma nuevos rostros, está ahí, y eso va a ser una de los temas, no solo el de la corrupción, no solo el de nuevos modelos económicos, sino el tema de las defensas, de la defensa de lo que hemos ganado, las mujeres, los indígenas, los afro, en nuestra lucha, los LGBTI, que tiene una amenaza total en personas como Alejandro Ordóñez, como el Centro Democrático y como Vivian Morales. Entonces no hay que olvidarse, vamos a tener nuestra cédula para marzo, para mayo, primera vuelta, y hay que hacer un ejercicio ciudadano de esa cédula y defender ese voto, porque ahí vamos a votar, porque sigamos avanzando, tenemos enormes deudas, hay que trabajar, pero hay que seguir avanzando en estas luchas. O puede ser que sigamos adelante y que podamos ir hacia una sociedad posmoderna, abierta, con distintas perspectivas, o devolvernos prácticamente al siglo XIX a gobernar con la Biblia y no con la Constitución colombiana. Muchas gracias.